tal? Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad en Electrovídeo Vélez Televisión. Hoy vamos a seguir, como en cada programa, que pues le estamos ofreciendo en su casa, en su canal local, en Electrovídeo Vélez Televisión, pues la actualidad, sobre todo pues la actualidad en esta llamada nueva normalidad en la que, bueno, pues no todo han sido malas noticias. Y hoy vamos a hablar de una buena noticia y en este caso vamos a hablar de un libro que lo tengo por aquí. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Vamos a hablar con la persona que ha realizado este libro, el escritor de este libro, un veleño que, pues por cuestiones de la vida, en este momento no se encuentra residiendo en Vélez, Málaga, pero veleño, en definitiva, amante del deporte, sobre todo del deporte rey, del fútbol. Y tenemos con nosotros a José Antonio Sánchez Vallejo, con el que vamos a hablar de Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Querido amigo José, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con la buena gente de Electrovídeo. Decía que la pandemia, el coronavirus, pues bueno, nos ha tenido confinados durante mucho tiempo, muchos meses, y fruto de ese confinamiento, pues es este libro que tenemos aquí. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, al fin y al cabo, luego lógicamente no podemos decir que todo es de color de rosa, todo lo contrario, el programa ha sido bastante negro, todos estamos sufriendo muchísimo la pandemia, y bueno, esto es una forma un poco de hacerle ver un poco a la gente que se puede sacar algo positivo de una cosa tan tremendamente negativa. Si acaso lo que no tenemos en esta sociedad actual es tiempo, y por desgracia pues hemos tenido mucho tiempo durante el confinamiento. Entonces, ante eso, pues intentar revertir la situación y rebelarse contra la situación, y fruto de esto, como bien dices, pues este libro, mi primer libro, muy contento, y bueno, también hablando lógicamente de fútbol, de lo que a uno le gusta, pues se hace mucho más ameno, ¿no?, el escribir sobre algo. Pues vamos a hablar de tu libro. Parafraseando al gran Paco Umbral. Al gran Umbral. Bueno, gracias. Cuéntanos. Bueno, este libro, sobre todo es de fútbol, o sea, es una pasión que nos llena desde pequeño, desde que estamos desde la cuna, y era algo que yo tenía dentro, una ambición personal, y bueno, creo que de una forma pago mi deuda un poco con toda la alegría y las vivencias del fútbol, y sobre todo en un contexto muy concreto, que es los años 90, de ahí un poco el título, ¿no? Porque mucha gente me dice, has clavado el título, jugábamos como nunca, jugábamos muy bien, estábamos a punto de ganar, pero siempre perdíamos. Entonces, creo que plasma muy bien lo que era la selección española en los años 90, de la cual uno de sus protagonistas, pues un veleño de pro, sin duda nuestro veleño más universal, que es Fernando Hierro. Concretamente, te centras en un mundial. Sí, la estrella del relato, me gusta decirle a mí, es el Mundial 94. Y lógicamente, para conocer ese mundial también tenemos que conocer sus antecedentes. Entonces, yo parto desde el anterior Mundial Italia 90, que ya ha llovido, 30 años ni más ni menos. Entonces, un poco de lo que pasa ahí, no haremos mucho spoiler tampoco, y lo que pasa en los sucesivos años 91-92, con la no clasificación para la Eurocopa del 92, la de Suecia, a la que no acudimos, pues de ese desastre, porque no deja de ser un desastre, que España no esté en un gran torneo continental, pues aparece en el contexto Javier Clemente, como gran figura polémica de la que disentimos mucho unos pros y otros en contra, y luego todo el relato es la clasificación, la tortuosa clasificación de la que Fernando Hierro nuevamente vuelve a ser protagonista con un gol que nos clasifica, y luego, lógicamente, nos centramos en los últimos capítulos, en el grueso de los partidos del Mundial, los 5 partidos, que podían haber sido alguno más si no llegaba a pasar una serie de circunstancias, y ahí, lógicamente, me explayo. Dedico prácticamente un capítulo a cada partido, bueno, sobre todo desde mi convencimiento, que era algo tan fácil como volver a ver los partidos, sufrir algunos partidos y, bueno, pues lo fácil, tomar nota, recordar, porque a veces tus recuerdos pueden ser unos, pero realmente no son estrictamente lo que pasó, hay que ser muy fidedigno, y una vez recopilado todo, armarlo y contarlo para traerlo a recuerdo, como me ha dicho mucha gente, muchos de los lectores que ya están disfrutando del libro, pues nos has quitado 25 o 26 años de encima, y eso yo creo que ya es importante. Además, una época que, bueno, sobre todo para las personas de nuestra edad, además somos coetáneos, somos de la misma quinta, que crecimos con esa selección española, que cuando empezamos a tener conciencia de fútbol, no quiere decir que no sea para
No, cualquier tipo de público, efectivamente, porque es historia viva. Estamos hablando de los años 90, casi pues la precuela de lo que sería lo que poco a poco después se ha ido forjando hasta llegar donde hemos llegado. Pero es bueno recordar esos tiempos para... Hay que ver cómo perdíamos para sufrir. Yo creía que yo y cuántos como yo, ¿no? Que nos moríamos sin ver un título de la selección. Sí, son muchas cosas. Son para la gente, como tú dices, no vamos a decir la edad, pero de 30 para arriba, los que no han tenido lógicamente recuerdo, porque no estaban en este mundo todavía, eso es historia, igual que se estudia historia en los colegios, pues esto es historia del fútbol, historia viva. Y los que lo vivimos, lo recordamos, digo, nos sentimos un poco más jóvenes leyendo este libro. Y pues para la gente más joven, que solo ha vivido, por suerte, el trienio mágico de la Eurocopa 2008, Mundial 2010 y de nuevo Eurocopa 2012, porque tampoco piensen que siempre ganábamos, más bien, como tú bien dices, era todo lo contrario. Y eso mismo, esa misma frase es la que yo pienso, no íbamos a morir sin ganar un Mundial, el de 2010 por suerte llegó, y mucha gente me preguntaba, oye, pues, José, ¿por qué no has escrito sobre este Mundial 2010? Que hubiera sido un producto más, entre comillas, vendible, ¿no? Siempre los ganadores tienen mejor prensa, ¿no? Pero yo creo que también era bueno traer a colación esta época y ver un poco de dónde veníamos y realmente esa era la realidad de los años 90, para nuestra desgracia, porque bueno, me paro en el 94, pero yo, y tú que me conoces de mucho tiempo, yo siempre he tenido la inquietud de saber de historia del fútbol y especialmente de la historia de los mundiales. Entonces, eso también lo reflejo yo en el libro, hago un poco crónica muy acelerada, porque no te puedes parar en cada mundial, de esa mala suerte, entre comillas, que nos arrastraba desde prácticamente el primer mundial, allá por 1930. Entonces, claro, quien sabía como yo de toda esa historia, la del 94 es una más. Entonces, también sirve para que la gente pueda conocer toda la intrahistoria que tiene, no solo este mundial 94, sino toda la historia perdedora, porque hay que decirlo así, que traía nuestra selección nacional. ¿Qué equipazos había entonces, eh? La verdad es que era muy difícil llegar a... Si se ponía solo del mundo, a nivel ¿no? europeo, ya simplemente Sí. sin hablar ya de Brasil o Argentina como grandes referentes, pero bueno, en esos años Italia, Alemania, la gran Alemania, Inglaterra tenía una plantilla excepcional, era complicado. Que era muy complicado. Luego tenemos dos niveles. Yo ya lo que hago también, aprovecho uno de los capítulos para hablar un poco del contexto de la temporada. Es decir, ahí también hablo un poco pues cómo fueron las competiciones europeas, la liga, que para más señas es la liga del penalti de Jukic, por ejemplo, y en competición europea un poco cómo se desarrollaron los equipos españoles, porque en esos equipos estaban los internacionales que luego nos representarían en el Mundial 94. A nivel de selecciones, evidentemente Brasil, Italia, Alemania, no sé, Holanda, como tú bien dices, Inglaterra. A nivel de clubes, pues sobre todo italianos. Los italianos de primero principio de los 90 son inabordables. El Parma, la Fiorentina, el Inter, el Gran Milán de Sacchi, por ejemplo. La Sampdoria se coló ahí. La Sampdoria subcampeona del famoso gol de Koeman de la Copa Europa en Wembley en 92. Prácticamente, de hecho, por ejemplo, en 1990 ellos ganan todas las competiciones europeas. Ganan la Copa Europa, la UEFA y la Recopa. Eso te da una señal de lo que era el fútbol italiano, prácticamente inabordable. Empezaba ya ese fútbol más físico de los alemanes. Hablamos también ya en un contexto en el que la Alemania estaba ya unificada, con lo cual, por ejemplo, ya podía ser mucho más potente, aunque en este mundial no hicieron un buen desempeño. Entonces, bueno, también tocamos ahí un poco los cambios que había ya en esa época, ¿no? Ya no estaba Yugoslavia, ya no era Checoslovaquia. Entonces yo creo que recordar todo eso, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo, porque bueno, tiene su dureza, su trabajo, sus horas, pero yo he disfrutado como un bebé, porque bueno, al fin y al cabo tú lo que haces es, como me gusta a mí decir, ordenar la historia. En tu cabeza y la de todos, más o menos tenemos un montón de datos e historias, pero a mí siempre me ha gustado ordenar la historia. Entonces, bueno, creo que esto era un reto y bueno, espero estar a la altura de mis lectores, está claro. Lo que pasa es que cuando terminemos de leernos este libro vamos Segunda parte. A seguir pidiendo que sigamos a finales de los 90, 2000. Sí, no. ¿Lo tienes en mente? Bueno, me gustaría, la verdad. Claro, yo podía haber hecho toda la década completa, lo que pasa es que yo creo que se iba a demasiadas páginas. Creo que iba a ser demasiado denso y aparte que yo soy muy minucioso, me
me gusta dar todos los datos y creo que en un solo libro hubiera sido demasiado. Este libro está compilado en 192 páginas y es una lectura bastante amena, entonces se lee más o menos fácil y entonces no tienes que estar ahí en tanto lío. Pues jugamos como nunca, perdimos como siempre. Antes de seguir, ya lo pueden encontrar todos ustedes en las principales plataformas. Sí, señor, ahí estamos ya. Bueno, lo primero, no he dicho nada, que gracias a mi editorial, Círculo Rojo, que es quien me edita y quien me ha apoyado desde el primer día, en su página web, en editorialcirculorrojo.com, ahí está ya el enlace del libro. Luego también ya estamos en Amazon, ¿no? Que ahora prácticamente es el líder por antonomasia de la producción literaria. Y bueno, luego en otras webs como en Casa del Libro, en Agapea, y luego próximamente pues estaremos en la librería. Y si, por ejemplo, alguien va a una librería local o donde corresponda y no lo tiene, lo único que tienen que hacer es pedirlo. Y la librería pues te lo facilita, se comunica a quien corresponde y se hace llegar. Y si no, pues de forma personal, lógicamente, como uno, por suerte, pues siempre estamos con las redes sociales y todo tan interactivo, pues en un momento determinado, pues siempre estamos aquí para echar una mano, más que nada para hacer llegar ese relato a mucha gente, que la gente lea, disfrute y eso, unos recuerden y otros pues conozcan algo que desconocían. Pues ya lo saben, que lo pueden encontrar en las principales plataformas y tan fácil como buscarlo simplemente en Google, a través de Facebook también, que van a poder encontrar fácilmente a través de cualquier beleño algún contacto con nuestro amigo José Antonio Sánchez. Por cierto, dar las gracias ante todo también a quien nos recibe hoy, el lugar donde nos encontramos, que es la Casa del Deporte. Era el sitio que yo personalmente había escogido para hacer esta entrevista con mi gran amigo José Antonio Sánchez, para dar a conocer este libro, además con un gran protagonista, como él decía. Aquí justamente tenemos a Fernando Hierro, que, como decías, le haremos llegar su ejemplar, por supuesto, a Fernando, un beleño que además yo creo que empezó ahí a forjar también su leyenda. Y una figura fundamental en la historia de todo, prácticamente, del Real Madrid, de la selección española y también de Vélez Málaga. Es decir, no creo que haya un beleño más universal de los últimos 30 años para acá que como Fernando. Luego, por supuesto, pues será un placer hacérselo llegar con tu inestimable ayuda. Y bueno, también esperemos que le guste, como a todo el que quiera echarle una ojeada, y yo creo que se van a divertir, porque va a haber muchas cosas que igual no desconozcan o igual no se acuerden, o bueno, también vamos a ver un contexto periodístico, guerras mediáticas nocturnas, radiofónicas, aquellas batallas con José María García, José Ramón de la Morena y tal, que hasta hace poco incluso se puso de actualidad. La gente empezó a una entrevista que dio Clemente y habló un poco sobre la época, incluso pues hay un capítulo muy apañado hablando de todo eso, y igual algunos se puede llevar la mano a la cabeza, pero bueno, que es el contexto de la época, solo años 90. Efectivamente, además decíamos que era pocos años antes, era cuando Fernando Hierro daba el gran salto a la fama con el Real Madrid, hasta que llegó, como dijo él, el Ferrari de Raúl. Es que Hierro, lo teníamos a Hierro como máximo goleador de la selección. Sí, la verdad es que bueno, ya en esa época del 94 justo coincide que Michel y Butragueño, que eran dos de los tres máximos goleadores de la historia de la selección, ya dejan la selección, que eso también es otro capítulo que tiene su morbo. Y ya Fernando, a partir de ahí, también como tirador de lanzamientos de falta, los penaltis y tal, pues avanza en esa clasificación. Y luego, como tú bien dices, el Ferrari, como él mismo denominaba a Raúl, y luego David Villa ha sido el que los ha adelantado también a todos, pues gracias lógicamente al equipazo también que tenía alrededor en ese trienio mágico de Mundial y las dos Eurocopas. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Un libro que les recomendamos encarecidamente que adquieran, que se lo lean, porque estoy completamente seguro, no he leído nada, y llevo conociendo de la criatura ya algún tiempo en nuestras charlas personales que hemos tenido José Antonio y yo en estos días, en estas semanas. Solemos coincidir en redes sociales y hablamos. Estoy seguro que les va a encantar, y esa es
en definitiva es la pretensión, ¿no?, de cualquier Sí. escritor, que la gente de una forma amena, ¿no?, y además muy rigurosa, porque sé que tú eres una persona que te gusta el dato, vas al dato. Sí, como debe ser. Creo que no debe haber otro camino. Una cosa, mi seriedad, mi profesionalidad en cuanto a eso no tiene que ver con que haya cierto divertimento, cierto entretenimiento, para que la gente le pueda gustar de forma, por supuesto, mucho más amena. Luego, lógicamente, cada lector tiene sus motivaciones en cuanto a lo que va buscando en una novela o en un libro. Está claro que el que le guste más el tema histórico o datos lo va a encontrar, el que busque más la anécdota también lo va a tener, porque hay muchas de ellas, y el que le guste lo que es la crónica deportiva, pues va a ir leyendo una crónica, no es, como digo, hecha a mano, es decir, a base de volver a ver el partido, porque lo más fácil, evidentemente, hubiera sido un copia-pega, vamos a decir, de las crónicas de la época, y eso no va conmigo, eso no es mi estilo. Con lo cual, yo lo voy narrando después de haberlo visto, como te digo, 2 y 3 veces cada uno de esos partidos, y como a mí me gustaría que me fueran contando las cosas, ¿no? Con detalles, con unas pinceladas tácticas, bueno, con aciertos, con errores, tanto de los rivales como de propios. Y bueno, yo creo que, bueno, ¿yo qué voy a decir? Que ha quedado algo bonito, entrañable, no muy tocho, o sea, no muy tostón, y ya te digo, yo creo que debe gustar, y para pasar un buen rato. Luego también ahora se acerca la Navidad y son buenos regalos, queda bonito, la portada. Bueno, está claro que nunca un padre va a decir algo malo de su hijo, ¿no? Pues yo en ese caso no soy muy neutral. Por cierto, que el fútbol ha cambiado muchísimo. De entonces, de lo que tú cuentas en este libro, a día de hoy. Claro, la gracia es que han pasado prácticamente 30 años, pero que yo hablo de estos partidos como si hubieran sido la crónica del fin de semana. El tiempo básicamente se me escapa de las manos muchas veces, y por eso también me centré en esto, porque ya pienso que tiene la dimensión histórica, hasta casi 30 años, hablamos de 26, 27 años, para poder hablar como un hecho histórico. Por supuesto, lo más fácil hubiera sido hablar de 2010, pero creo que todavía no ha habido tanta evolución desde 2010 como para realmente tener un pozo, aunque también se puede hacer uno. Y luego, por supuesto, tuve un partido del Mundial 94 y en nada tiene que ver con un partido de 2020, con sus cosas buenas, sus cosas malas y sus matices, pero bueno, todo, hasta la estética, las camisetas, la forma de correr, que son cosas que dices, bueno, ¿en qué momento cambió esto que yo no me he dado cuenta? Y los que vamos viendo fútbol cada año, cada fin de semana, no acierto yo a pararme dónde fue, qué día fue el que cambió todo esto, en la evolución. Sí, porque además los que lo seguimos y los que estamos y nos gusta el fútbol, es cierto que es muy difícil, ¿no?, darte cuenta, o marcas una época con un equipo, pues quizás, no sé si el Barça de Guardiola marca esa transición a un fútbol más de toque, espectacular, más... Sí, bueno, ahí confluyen estilos, lógicamente, ahí. Y también me paro un poquito a hablarlo un poco porque creo que también es bueno ya aprovechar y poner un poco en contexto los años 90. ¿Qué eran los años 90? Bueno, pues había de todo, evidentemente. Seguía habiendo una escuela del Ajax, de Holanda, la herencia de Cruyff en el Barcelona, por ejemplo, que lo seguía respetando Cruyff como entrenador, luego Guardiola, y eso se ha mantenido un poco más, la escuela holandesa. Luego, pues, estaba el típico catenaccio italiano, de Timerata, ¿no?, desde la época de Nero Rocco, y ahí se siguen los equipos italianos en una fase defensiva muy fuerte en los años 90, los alemanes jugando siempre con 5 defensas, por ejemplo, una contundencia defensiva muy fuerte. Entonces, bueno, al fin y al cabo el fútbol se juega de muchas maneras, como decían Bilardo y Menotti, ¿no?, que al final lo que cuenta es quién gana, y se puede llegar al triunfo de muchas maneras. Y bueno, también está bien reflejar la época y así un poco saber de qué iba un poco los años 90, pero como te digo, creo que ninguno éramos capaces de adivinar de que un libro que habla sobre el fracaso, sobre lo que éramos, al final llegaría el día en el que realmente fuéramos a ser nosotros los campeones del mundo. ¿Con qué momento te quedas de ese mundial, por ejemplo? Este mundial es apasionante, tiene tanta cosa, es precioso, la verdad. Bueno, uno que es nostálgico y como dice mi mujer, que yo sigo viviendo en los 90, pues me es muy bonito recordarlo. Y quizá, bueno, yo creo que hay que quedarse también con el momento más icónico y más desgraciado para nosotros, que es el fallo de Salinas. Y al pobre yo
le tengo aprecio, pero es que no tengo que contar lo que pasó y casi me da vergüenza un poco comunicarme con él para contarle que he hecho un libro sobre esto, ¿no? Porque por suerte las redes sociales pues te da acceso a personajes, como he tenido la suerte ya de hablar con gente como Santi Cañizares, Julen Guerrero, Jorge Otero, por ejemplo, que fue titular en el partido ante Italia. Y claro, pero es que es el momento clave, es la definición exacta de lo que era España en los mundiales y es lo que es este título de jugamos como nunca. Y luego en el momento clave, pues Julio Salinas se enfrenta al portero completamente solo, con la portería, con un balón botando a bocajarro. Y bueno, entonces yo lo que, más allá de mi crónica, de mi percepción y de contarlo, yo me he ido a registros de la época con declaraciones, tanto suyas como de otras personas, hablando sobre esa jugada. Y la verdad es que queda un capítulo muy interesante porque la visión más o menos, todo el mundo intenta como disculparlo por el fallo, pero bueno, la realidad era que en 1-1 a 10 minutos del final de un cuarto final de un mundial y te quedas solo frente al portero, como te digo, un balón botando, y todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que eso es gol, o tiene que ser gol, ¿no? Y por desgracia pues no se dio. Él se intenta excusar también en algunas declaraciones, y bueno, eso es lo que cambia el signo del partido, el signo de la eliminación de España, porque luego viene un gol en contra que es justo lo contrario de una definición, vamos a definirla como torpe, de Salinas, porque fue así, a una definición maravillosa de uno de mis jugadores favoritos. Tú sabes que le tengo devoción, Roberto Baggio. Ese es mi jugador. Sí, ese es mi jugador. Al menos de ese mundial, la imagen para mí es, tanto para lo bueno como para lo malo, es Italia y Roberto Baggio. Si nos abstraemos de lo que es la desgracia para España, Roberto Baggio es el jugador del mundial y una clase tremenda. Entonces, claro, al final, como digo en el libro, al final nosotros tuvimos una, no la metimos, y ellos pues tuvieron la suya y nos la hicieron. Pero lógicamente la nuestra vino antes. Si ese partido se pone 2-1, te digo yo que está muerto, y nosotros hubiéramos avanzado a semifinales. Y también te digo que bueno, que yo hago una especie como de un universo paralelo que le he definido, de qué hubiera pasado si Salinas marca ese gol. ¿Y qué hubiera pasado? Es el momento clave y bueno, refleja, te digo, fielmente lo que es el título del libro. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pues estoy deseando, ardo en deseos de empezar a leerlo, de meterle mano, además porque nosotros de este mundial y de otros muchos hemos hablado en nuestra vida personal, hemos coincidido muchas veces cuando éramos jóvenes, entonces, en aquellos 90. Sí, de todas se dice que cuando uno tiene entre 13 y 14 años, esos recuerdos son los que más perduran en la mente. Hay incluso estudios psicológicos sobre ese tema. Y luego justo coincide, pues, ya vamos a decir eso, ya la gente va a adivinar la edad. Sobre 14 años, pues, justamente tener ahí ese recuerdo del Mundial 94. Y bueno, también son cosas que marcan a uno, y escenas como las que contábamos ahí, pues justamente son curiosamente muchas veces uno recuerda más esas que a lo mejor de mundiales más cercanos, como el de Rusia incluso, o el de Brasil 2014. Amigo José Antonio Sánchez, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo y, por supuesto, pues darles a todos ustedes a conocer este libro, Jugamos como nunca, perdimos como siempre, de nuestro querido amigo José Antonio Sánchez, que lo pueden encontrar, si lo quieren teclear en Google le van a salir, sino a través de la propia editorial Círculo Rojo. En Amazon lo van a poder encontrar y, como les decía anteriormente, les recomiendo que le echen un vistazo, que lo compren, que lo quieran. Además, estamos apoyando a un beleño que bueno, pues quiere compartir esos recuerdos y esas vivencias del fútbol con todos ustedes, con todos nosotros, en definitiva. José, muchísimas gracias, muchísima suerte y lo leeremos con muchísima atención. Gracias a vosotros, y se aceptan también las críticas, evidentemente, incluso las feroces, porque de ahí también se aprende de la experiencia, evidentemente, en mi primer libro, y lógicamente alguna cosilla se puede siempre pulir. Y bueno, se hace desde el cariño, desde una pasión personal, y yo creo que va a gustar. Yo creo que es muy agradable la lectura, y luego, como tú bien dices, muy bien, pues yo te iba a hacer el último apunte, eso, que probablemente sin ese señor pues no hubiera habido el libro y no habría habido prácticamente historia de España en
los 90 porque además es uno de los pocos jugadores que ha marcado gol en 3 mundiales, cosa que muy poquito no pueden decir. Y te agradezco muchísimo la invitación y a todos tus televidentes. Pues otro dato a apuntar. Hay José, muchos ahí, ¿eh? hay muchos datos, pues por eso lo queremos recomendar. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, señoras y señores, por estar ahí, por elegirnos una vez más. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. El libro que nos ocupa en el día de hoy, en actualidad, en Electrovídeo Vélez Televisión, desde la Casa del Deporte. Además, se respira fútbol aquí en este espacio, en esta sala de uso múltiples, que además pues fue donde Fernando Hierro trajo esa Copa del Mundo, cuando se encontraba en la Federación y estaba pues también al frente del aspecto deportivo de la selección española. Se lo recomendamos, no se lo pierdan. Gracias por estar ahí. Hasta una próxima edición de Actualidad en Electrovídeo Vélez Televisión. Hasta la próxima.